eres parte de la historia de la música acá, pero ese número, yo quería preguntarte otras cosas de tus comienzos, en fin, pero uno que ha impactado cuando escucha 11.000 discos, long play. Sí. O sea, hay que agregarle los discos chicos, los singles de la época. Claro. Pero, hay muchos que eran derivados de los long play. Pero en general, claro, 11.000, porque uno habla de más de 100.000 títulos, ¿no? Canciones. Hay que considerar un poquito que, digamos, cómo se grababa antes, época de la monocanal-grabación, ¿no es cierto?, a la grabación estéreo. Claro. La primera grabación estéreo que hice con Larry Godoy en el estudio Splendid, ¿te acuerdas? Sí, claro. 1029. Una grabación, digamos, multipista de 4 pistas, ¿no? Comparado que hoy día hay 48 canales, 32 canales, 24. Entonces, pero en general se usaba generalmente la filosofía de grabación siempre debe ser la misma, es mi opinión, ¿no? O sea, yo tengo una orquesta, 8 o 10 músicos, y metes todos adentro y grabas todo. Ahora, los graban en pistas separadas, claro, para que tú puedas mezclar mejor, en fin. Pero antes no, o sea, grabamos una y eso de los playback empecé a hacerlo por el año 67. Bueno, lo que dice Mono lo grabamos sobre eso, ¿no? Entonces hacía un playback doblando, lógicamente cuidando los requerimientos técnicos de mayores niveles para evitar ruido, ¿no? Eso. Tú hacías coros con 2 o 3 voces nomás, y sonaba como coro, Claro. por ejemplo, digamos, Claro, ¿no? claro. Oye, un ejemplo de Clan 91, cuando lo escuchan claro, después. Bueno, un tema de que ahí doblé varias veces con las mismas voces, después se van doblando las voces, eso es típico, ¿no? Es muy común eso que se hace en multipista, que ahora se hace en la multipista grabando en un track grabas tú 5 voces o 3 voces y en la otra grabas lo mismo y así va, claro. desfasándolos un poquito para que tenga mayor cantidad. Ahora, le escuché a David ahí decir que tú trabajabas de 9 a 5, pero no a las 5 de la tarde, sino que a las 5 de la madrugada. A ver, eso 25 años lo hice así, del año 60 hasta el 60, hasta el 85, 75, no, 85. Pero en general no, a ver, no realmente no me doy cuenta yo ya me hice un hábito. Y tú éramos contemporáneos, tú en el micrófono. Yo creo que tú no lo harías mala con los horarios. Así que nosotros somos noctámbulos, así que olvídate, se habitúa a eso. Pero ese es más o menos el training. Ahora, tal como íbamos a lo anterior, que el training de grabación, y por eso grabas tanto, porque en 6 horas, a veces, o en 8 horas, o 4 horas, hacía unos playos. Entraban los grupos y tocaban, vamos, toma 1, toma 2, toma 3, y vamos, ya quedó. Y yo lo que hacía después era el training de pachar. Se cortaba mucha cinta, había muchas ediciones. Y con eso, lógico, 6 horas, se aprovechaba el estudio y hacíamos un long play. Entonces, ¿qué? Se grababa casi 18 horas diarias, 16 horas. Y entonces, normalmente había muchos singles que después iban a hacer long play, sumados, ¿no es cierto?, mezclados. Pero a veces ocurría que, pues, digamos, en un día hacía 3 long play, ¿no? Entonces es posible, no sé. Yo no tengo mucho, los ingleses tenían más idea de eso, no sé, de las cantidades. Pero eso significa que los artistas llegaban ensayados y los errores los podías corregir tú, ¿cómo? Claro, sí. Claro. A ver, hay un detalle que, claro, que a veces nosotros acá en Chile, cuando hablan del maestro Chasquilla, hay una cierta realidad en este caso. Yo era el técnico de grabación, digo modestamente técnico, no ingeniero, no soy un ingeniero de grabación. Yo no soy sonidista, me especialicé en sonido, sí. Hice unos posgrados en Düsseldorf, en Alemania, qué sé yo, pero en general ya soy detallista, entonces estudia la grabación. Y entonces tú grabas, digamos, por ejemplo, con los arreglos, el tipo llegaban con arreglos, pero en general, como te digo, grababa, por decirte, un tema, lo grababas en media hora, 1 hora, pero vamos, 1, 2, 3 tomas y queda, ¿ya? Porque estaba la idea ya que empalmo la introducción con el interludio y con el remitente final, la coda final, ya, ok. Entonces, arreglaba la canción. Yo creo que el 60% de la grabación eran así, ¿no? Todas las que hice, o sea, pues yo me decían el rey del empalme, que sea en esa época usaba la cinta. Hoy día es muy fácil empalmar, claro, con la multipista, es muy fácil, claro, digital, olvídate. Eso, entonces, eso se hacía, o sea, en esa época. Entonces, por eso se graba mucho, o sea, aumentar el rendimiento, digamos, ¿no? En cantidad de grabaciones. Eso, pues sí, no es, digamos, no es una cosa, en ese momento no me da cuenta.
Yo me Bueno, acuerdo, empezás a sumar tú. ahora que estás hablando, me acuerdo de una imagen de alguna de las tantas grabaciones que a mí tuve la suerte. Sí, Camilo a veces invitaba a Camilo Fernández, Sí, Camilo invitaba a ver alguna grabación, Ya. y entonces yo te veía, había un aparatito donde se cortaba la cinta y Sí, qué sé yo, tú estabas... una ruleta, un roller, Claro. una ruleta de empalme. Claro, Entonces cortar en diagonal porque el mejor corte en cinta magnética es en 45 grados, ¿no? ya, O sea, que también tiene todo un poquito de dominio el tema de cómo se graba, cómo se hace la grabación en la cinta, que son Claro, franjas claro. prácticamente verticales, pero paralelas una a otra, entonces el corte en diagonal nota menos el ruido. ya, Y te hacía hasta una técnica para los fadeados, por ejemplo, cuando tenés que hacer un empalme al final, para que hacer los empalmes fueran, por ejemplo, yo en muchos casos, pa, terminaba. Entonces, oye, ¿cómo lo terminamos? Pa, y queda cortado. Entonces, ¿cómo lo hacemos suave? Entonces yo hacía, pones en la cinta, pero por el lado del óxido, donde se graba, ya. tomo un poco de scotch del blanco y lo colocaba triangularmente y lo voy enanchando. Entonces opacaba el sonido. Ahí viene el concepto de ingeniería un poco musical, que después tú lo estudias y lo dominas todo, ¿no? Por eso te digo. Pero eso, entonces podía reducir el nivel, quedaba suave, quedaba suave. Esas cosas. Hay una grabación que yo no sé si lo grabaste tú, de los momentos de Eduardo Gatti. No, esa no. No esa la no, grabaste, no, porque esa ese estaba en la versión original, después lo Sí, arreglaron. después la Está editaron. cortado así abruptamente, y lo dejaron así, ¿eh? Lo dejaron así. Lo claro, dejaron claro. así, era una característica del tema. Parece que era una facilidad que teníamos para eso. Bueno, a propósito de Maestra Chasquilla, la diferencia, hay que decirlo, que los maestros Chasquilla uno no le tiene... hacen muchas cosas, pero no las hacen muy bien en general. Claro. Bueno, pero tú fuiste jugador de fútbol de Santiago Wanderers de Valparaíso. Sí, en las juveniles, sí. Infantiles y juveniles. Infantil y juvenil, la época de José Pérez. Sí, José Gran Pérez. entrenador argentino que vino al Wander, que fue vicecampeón en el Wander en el año 49, qué sé yo. También, Bueno, ¿no? porteño por lo tanto. Después... Nací en la Avenida Francia, en un cauce de la Avenida Francia. Siempre digo, nací ahí. En Almendral, sector Almendral. Los famosos cauces de la Avenida Francia. Claro, sí. bueno. Grande, bueno. Después tú estudiaste en los Sagrados Corazones, en el Liceo Eduardo Labarra, exactamente, en Santa la María. Universidad Santa María, Sí, exacto. y entraste a la Armada. A la Armada también, claro. Su Tú departamento de electrónica en la Armada. y tú estudiaste en la Santa María Electrónica. Sí, es lógico. Ya. Claro. Y entraste a la Armada Electrónico, ¿y qué hacías en la Armada? No, yo estaba en el departamento de electrónica, Ya. haciendo servicio para la escuadra, para los buques, todo eso. Ya. Toca diferentes trabajos que hacer, tú, radares, ecosondas, sonares, haciendo mantenciones, ¿no? ¿Y eso, cómo llegas a los discos desde eso? Bueno, es una pregunta que me hizo se me olvidó el David. nombre. David, ya. ¿Cómo te interesaste en la música? Entonces, Claro. creo que uno... Mira, yo tenía... Es divertido, me está entrevistando a mí, ¿no? ¿Por qué no hace una entrevista para un artista? Hablarte de un artista. Hemos entrevistado artistas, pero aquí está el hombre que logró que esos artistas los conociéramos. No, claro, ahora. hacerlo sonar. Yo tendría 15 años, 16 años. ¿Te recuerdas tú que en Valparaíso había un programa de la radio Lord Cochrane? ¿Ya? Que se llama, que era un asunto, un programa mutualista, busca de talentos, qué sé yo, Ya. que lo dirigía el director que tocaba el piano, qué sé yo, se llama Juan Segundo Cavier. Mira, me acuerdo los nombres. Pero Juan II, por cierto, Pues tú, los conoces, ¿ves tú? Entonces, yo tenía 15 años y me presenté a cantar, en esa época, 15 años, tango, porque yo sabía Valparaíso, bueno, Sí, por cierto. por excelencia tanguero. Yo me sabía como 140, 150 tangos en esa época, más o menos. No me acuerdo. ¿Me entiendes? Así. A los 15 Fui aficionado a los tangos, claro. Y canté y me gané un concurso, llegué a la final. Y todo. Después me dio vergüenza ir a la final porque... ¿Y no fuiste? me faltó esa... No tenía dedos para piano para eso, me enfrentaba al público y todo. Ya. Así que bueno, pero eso... Entonces uno tiene una parte de creación, o sea, creo. Te llegas a estudiar eso después. Pero cuando estudio, por ejemplo, ingeniería musical, psicología auditiva, que es un concepto que no se aplica el hombre que graba o los ingenieros, te digo, en el mundo en general, son muy pocos. Yeah. Solo se lo aprende el tipo que diseña instrumentos o que aplica conceptos en los estudios de grabaciones. Pero el ingeniero de grabaciones, está hablando de ingeniero de grabaciones, no el ingeniero de sonido en general. Hay ingenieros acústicos que ven la parte de ruido.
que tiene que ver. Pero cuando tratamos de batallar con los armónicos, cuando tratamos de batallar con la música, es otro concepto, ¿me entiendes tú? Entonces hay que dominarlo más. Entonces la idea es que tú estudies todo ese aspecto. ¿Por qué a la gente le gusta un tema y a otros no les gusta? Entonces hay que, cuando, no sé si puedo mencionar otra radio acá, pero sí, bueno, por cierto. Yo hice unos trabajos de instalaciones de una emisora a la Bio Bio allá en la de Osorno, Puerto Montt, Temuco, Condición Entera, la de Concepción. Y un hombre que, así como hay tantos como tú, por ejemplo, que son hombres de radio, ¿no? Hombre de radio, Nigaldo Mochate, el padre. El padre, sí. Me dijo, Luis, quiero yo que mi radio sea la primera. Eso. Escuchaba la radio, entonces lo que hice fue desarrollar la ecualización, que tú sales al aire, no por una casualidad una radio, el oyente, por ejemplo, va a escuchar y va a tener empatía con esa radio. Porque generalmente yo escucho radio, bueno, tú sabes, uno empieza a hacer detallistas, después a colar, como se dice. En general las radios, son agresivas en cuanto a la sonoridad. No el programa, no tiene nada que ver el programa, sino agresiva. Yeah. Pero hay que ver un poco con relación a la programación. En los discos lo mismo. Yo entro un campeón, me entro al estudio y, como le decía la Palmeria, con Valentín voy a hacer unas grabaciones el próximo sábado. También histórico, porque somos históricos nosotros, nos pasamos. Entonces, con Valentín grabamos el próximo sábado con un invitado que creo que es Carlos Vázquez o va a ser Mario Cróvigo, no sé, pero ya lo hicimos con Daniel de Encina, un video grabado, ¿no es cierto?, es para televisión, no sé qué, creo que es para Argentina, me parece. Yeah. Con Roberto Trujillo, está ahí, entonces él toca el piano, invitado. Y nos acordamos, por ejemplo, Palmeria llegaba al estudio, un día llegó al estudio Palmeria, esto son anécdotas, no sé, pero sí, hay muchas. Estaban preparados los chicos, estaba Chacón, los hermanos Chacón, sus guitarritas ahí, y fue como en la cuarta grabación de joven, la Palmeria. Y llega y me dice, hola Luchito, me muy festiva, me dijo, oye, vengo tan contenta porque me fue bien esto. Entonces le digo, Palmeria, ¿pero qué estás haciendo? Entonces, no, ¿qué pasa? Digo, no, vienes contenta, no tienes que estar sufriendo. Tienes que estar enferma, algo te pasa. No grabemos mi vida, estás mal, viejo. Sorprendí la grabación, no sorprendido. Está el gordo Sausa Martín, sí, no puedes hacer eso. Así, ya cortamos la grabación. Entonces le decimos, no, tienes que estar enfermo, viejo. Claro, esa es la parte de la psicología que tú dices. Claro, entonces un poco el tratamiento, pero no tienes que ver en la música también, ¿no? Ahí. Ahora, en esto que tú contabas de que se grababan en 6 horas o menos, a veces un long play, todavía era mucho menos tiempo cuando se grababan, por ejemplo, las cuecas y qué sé yo, ¿sí? Tiempo, los grupos chilenos que cantaban cuecas era menor el tiempo. En algunos, sí, pero en general menos tiempo ocupaba la música folclórica que, hablemos así, que la música, por ejemplo, de competitiva, como el rock o bailables, qué sé yo, ¿no? O los bailables también eran rápidos, ¿no? Muy rápido. Claro. Pero los folclóricos ocupaba, sí, pero relativamente menos tiempo. Grabados en la RCA, Matías Cousiño, ¿cierto? ¿Qué piso era? Sexto piso. Estamos gran estudio. Tercer piso arriba de la minería. La minería del tercero. Era un estudio tenía como 12 metros de largo, más o menos unos 6 de ancho, unos 8 de altura. ¿No? Un buen estudio. Ahí grabé una vez la Requiem de Mozart, por ejemplo, con Rafael Vidales, pero habían 40 de coros y unos 40 músicos ahí metidos dentro. Bastante. Claro que todo lo grabamos con 5 micrófonos. ¿No? 5 micrófonos. 2 Neumann M49, que son los que, hicimos todas las grabaciones con eso. Hay que ver que todos esos micrófonos son los que usé para las grabaciones durante 10 años prácticamente, ¿no? O todo el repertorio que se grabó en esa época. Y un micrófono 77DX RCA, ese de tubi, de cinta, micrófono de cinta, o velocidad que se le dice, y un micrófono muy famoso que lo usan mucho en radio como representativo, que es el panqueque de molde, el 44DX, ¿no? Eso es lo que tenía en el estudio. Y había otro micrófono, obviamente uno redondo de bola magnético que recibía, o sea, llegaba no más allá de los 200 Hz, así que era para los bajos y eso. Claro. ¿Y por qué había poco micrófono? Mira, era por una situación de política, yo creo, de la compañía. Ya. Siempre, todos los años, nosotros hacíamos un reporter. Me pedían a mí, yo hacía un reporte de todo lo que se grababa durante el año, todas las grabaciones, porque todas las grabaciones le colocaba un número y había un seguimiento a cada número, o sea, a cada grabación.
que llegábamos, por ejemplo, por ahí me da la razón un poco por el número 108.000 y tanto, por ejemplo, ya está ahí, 108441, que uno lo mencionaba, si todavía tuviéramos una cinta antigua, esa que yo grabé, yo aparezco marcando siempre la cinta antes, ¿no? Digo, de acuerdo. Claro, RCA, sí. y el sello marcaba, siempre se decía RCA número 108471, no sé, tiene que seguir el título de la canción, punto. Y entonces, a cada título que grabamos, de artista que sea, íbamos marcando un número, inclusive de otro sello, porque ahí grabamos con Demo, ¿no es cierto? Camilo, claro. Arena, que después también fue Camilo, Caracol, el chico Contreras, en su época, Philips también, lógico, claro. Y los RCA, por supuesto. Claro. Más sellos particulares que llegaban. Recuerden que la política de RCA era grabar con todo el mundo. Sí, claro. Odeón no, Odeón tenía un horario, grababa hasta un horario con solamente su gente, con el sello Odeón. Y entonces nosotros no. Y eso significaba que yo terminaba uno y seguía con la otra. Y no paraba. Es una vaina, claro. No sé, seguía todo el tiempo. Pero yo me acuerdo cuando tú arreglabas estas cosas, ¿no? Y entonces se producía un instante de suspenso, porque a ver si esa pegada que hacías tú, que relatabas de la cinta, había quedado bien, y entonces todos, me acuerdo, con Camilo, y todos escuchando, claro. Y tú tenías tu estilo, era como cuando el pianista daba el último toque en el teclado y levantaba los brazos, y sonaba perfecto, y tú te sentías que habías hecho un trabajo. Tú sabes que los músicos, bueno, son los más dicharacheros, los más buenos para ponerse el nombre, ¿no? Sí, sobrenombre. Claro. Pero en el ambiente, entonces los músicos me decían a mí gato. Recuerda que hay otro técnico, hoy día estuve con él, Fernando Mateo. Sí, claro. Fue ayudante mío y después sigo grabando él también, grabó bastante. No sé si en el volumen mío, no creo. Pero a él le decían Misifus, mi nino. Yo era el gato. Pero ahora, ¿por qué? Porque, como decías tú, ese tenía un estilo. Yo tengo la consola y presionaba los botones con cierta... Sí. Un gato, según ellos decían. No, tú tenías... Yo tengo ese Yolito, recuerdo. Yolo y Valentín. Sí. Eso me decían. Hacían el gato. Y más de una broma me hicieron... Grabábamos Sábado Gigante. Empezamos a las 2 de la tarde. Allá en Taller Urgea. Yeah. Que Mario creo que le puso la huevoteca. Maldito, me puso la huevoteca. Entonces, no, sí, me aportían por todos lados. ¿Cómo reírse? Eso es lo que hacía. Y hacíamos muchas bromas. Mira, cada grabación es una anécdota siempre. Yo tengo que acordarme un poco viéndola y me voy acordando de la anécdota cada vez que... Por eso que siempre es incansable. Y entonces eran 2:30 y no llegaba nadie. La orquesta a las 2, tenía que estar antes de las 2. Y no llegaba, grabábamos Sábado Gigante, hacíamos los backgrounds, se grababan, ¿no es cierto?, para que ellos lo usaban en el canal. No llegaban, 3 de la tarde no llegaban. Entonces Menchaca, que era el productor, indignado. Hasta que al fin llega, era un 21 de junio. Llega Yolito, Valentín, todo el grupo, toda la música de orquesta, y trae un paquete grande con regalos, papel de regalo. Era un onomástico mío para ellos. Me regalaron los obsequios el 21 de junio. Mira tú. Entonces me dijeron, pero por favor, era para reírse. Me venían 1 kilo de bofe adentro. No me jodas. Y después, gato maldito, me dice, estuvimos 2 horas buscando carnicería en este barrio. Estábamos allá en Providencia, por este sector. La risa. Oye, bueno, pero... a ti te tocó, yo creo que esa etapa difícilmente se va a repetir, pero fue una etapa maravillosa, la época de la nueva ola, en que aparecían discos nuevos prácticamente. Yo estaba en la radio en ese tiempo y llegaban todas las semanas varios artistas con discos nuevos. ¿Cómo recuerdas tú eso y a quiénes recuerdas? Ahí empezó, bueno, primero la orquesta que grababan los primeros discos de la nueva ola era Hugo Ramírez, René Calderón. Exactamente. Y después empezaron los jóvenes, Carlos González, el chico... ¿cómo se llama? También falleció Saavedra, Hugo Bencha, Horacio. También en su época, claro. No, hubieron muchos grupos, claro, muchos grupos grababan. Pero te digo, es que hay una época, yo no sé, tuvimos en suerte una época especial. La década del 60 creo que fue muy especial. Y mundialmente creo que fue especial. Para la música, ¿no? Para la música. Considerar de que los temas que se componen, a ver, cuando tú estudias un poco la parte musical, estamos hablando de una técnica musical, o sea, que esté una canción bien construida, que tenga tantos giros melódicos, que tenga una progresión, que tenga métrica, en fin. Había calidad en las composiciones.
pero con una facilidad que se componía. O bien que después se tapó la cosa, no sé, pero la cosa parece algo así. Pero te acuerdas que estaban los Beatles, estaba Elvis Presley, ¿cómo se llama? Nils Sedaka, Polanca, Grande. qué sé yo, N, y todo eso. Y acá en Chile hacíamos, y los artistas nuestros competían con eso. Claro. Ustedes lo tiraban a la radio y estaban promoviendo, qué sé yo. Y había un momento, por ejemplo, cuando grabé los viejos estandartes, qué sé yo, el séptimo de línea de los 4/4, que los viejos estandartes lo tenían en primer lugar. Una cosa así, pero no. Yo recuerdo, no me acuerdo cuál era la canción de los Beatles, sí. pero me acuerdo que en los rankings que se hacían en las radios, los Beatles fueron desplazados durante varias semanas por arriba en la cordillera de Patricio Mann. Patricio Mann, lógico. Claro. Esa canción destronó a los Beatles. Y los cabros jóvenes que eran los auditores preferían eso, lógico. Exactamente. El cigarrito, Víctor Jara. Exactamente. La Manda, después eso fue en posterior. Pero en general, aquí hay una anécdota con lo folclórico, te lo puedo contar, que pocas veces se comenta, yo creo que es primera vez que lo comentaría. Sí. Yo terminé de grabar, es una cuestión media dolorosa también, pero terminé de grabar el 73. O sea, una semana, 2 semanas antes me llamó para grabar. Yo grababa arriba en Taller Ojea. Ya. Teníamos la sociedad con Camilo Fernández, en la huevoteca. Y porque yo seguía donde me iba, los artistas iban allá y grababan igual, la misma cantidad de horas, y seguía dándole. Y me llamó Reyes, se llama Luis Reyes, que es como el segundo a bordo de DICAP, el sello de cantar popular que se llama, que era Juan Carvajal, era el director, el gerente, claro, director. Y tenían de invitado acá a Alfredo Citarrosa, un uruguayo, un folclorista, gran folclorista. Sí. Y había que grabarle un on-play. Ellos tenían Splendid, Catedral de 29, porque ahí quedaron ellos con eso. Pero no, este hombre quería grabar conmigo. Ese es el problema, venía afuera y quería grabar. Entonces fueron arriba. Y grabamos durante 2 semanas, más o menos, diría 12 días, 10 días. Él traía 2 guitarristas, que eran cordobeses, guitarristas argentinos. Muy buenos. Igual que César Isela. Porque tengo que saber que César Isela grabamos en la RCA, el conjunto música antigua, conjunto música nueva que se llama América Joven, algo así, de Willy Bascuñán. Sí, claro. El César Isela grabamos Canción con todo. Lo hicimos en la RCA ya en Matías Causín. Entonces, sí, los argentinos lo reconocen más muchas veces que acá, no se dan cuenta, pero acá ya sí lo reconocen. Y acá, terminamos de grabar el long play de Alfredo Citarrosa el día 9, digamos, de septiembre, 73. Y con una serie de seguridad y protección que a mí no me gustaba todo eso, con custodiado el estudio, qué sé yo. Y entonces eran días difíciles. Y grabamos el día 9, terminamos como a las 4 de la madrugada o 5 de la mañana, normal para mí. Y al día siguiente, el día 10, tipo 12 el día, se iba a España Juan Carvajal. Y yo recopilé la cinta, hice el máster, una pequeña remasterización que se hace, y le di una copia que se la llevó, y se la dio, pues eso es todo. Nunca lo vi, ese era un preeditado, ¿no? Y ese día 9, en la noche, llegó con una gran alegría, me recuerdo, Ángel Parra, que había sido aceptado, imagínate, porque me imagino que en todo un estudio, para que el Partido Comunista lo hubiera aceptado como miembro del partido. Y ella con su carnet, lo mostró inclusive. Lo digo así fugazmente. Pero también esa noche estaba Víctor Jara. Y Víctor Jara acompañó a Alfredo Citarrosa. O sea, uno tocaba el charango y el otro tocaba las congas, o a veces unas congas, a veces un tormento, qué sé yo. Para los efectos que había, porque él tenía los 2 guitarristas nomás. Ese fue el último día que vimos a Víctor, sí. Y después, lógica, vieron todos los problemas, ¿no? Pero como a las 4 de la mañana terminamos con ellos, ¿no? Pero tipo 5 termina la grabación. Pero fue el último día que había visto Jara. A veces te digo otra cosa esa que mencionando lo folclórico, ¿no? Pero claro, se grabó todo, grabé muchas cosas con. ¿Y ese disco no salió? No fue editado. Tengo entendido que sí lo editó en Europa, Dica lo entregó allá, porque dentro de esas las copias de ese disco, mucho después de 15, no sé, 30 días. Le entregué copia igual que de Inti Gimán y de Ya, porque sé yo, oye, pescaron la cinta, las tiraron al suelo, destruyeron todo, sí, claro. Pero había un personaje ahí que guardó eso
y me lo fue a dejar allá, porque todo era nebuloso, todo escondido, y yo le hice copia en disco, ¿te acuerdas? En 7,5 Sí, pulgadas, claro, sí. menos cinta, y Ricardo García se las llevó a Europa. Y ahí se salvaron. Como al año medio después, claro. Y ese salvaron eso. Eso fue editado. Yo me sorprendí, el año 75 yo fui a Europa. Y en Ámsterdam hay un edificio entero, casi una cuadra o media cuadra, del Partido Comunista. Y ahí vi discos de la Violeta Parra, Víctor Jara, que están colocados. ¿Y es grabado por ti? Sí, porque allá respetan, colocan el crédito. Acá no se respeta mucho. Estábamos mirando los discos, no apareces tú en ninguno de estos discos. Pues, pero allá no, ahí respetan. Por eso que parece que el rating esto de los ingleses lo toman en base a que al reporte que daban los sellos internacionales, que en este caso es RCA, Philips, ¿no es cierto? Y este Pelafustán aparece en todos lados. Pero Luis Torrejón. Claro. Luis Torrejón. Vamos a ya que tú hiciste ese recuerdo de Víctor, vamos a escuchar una grabación tuya también, El Cigarrito. Cigarrito, el primer tema de Víctor Jara. Primer tema. Ese fue el primero que grabó Víctor Jara. Hay una cosa que, a propósito de grabaciones históricas, Lucho, tú grabaste, creo que el disco, por lo menos Camilo decía que el disco que más se había vendido en Chile y que correspondió a una etapa histórica que fue el Mundial de Fútbol del año 1962, que lo estamos recordando ahora con algunos de los jugadores sobrevivientes. El rock del Mundial con los Ramblers fue una canción que hasta el día de hoy se sigue escuchando. ¿Tú grabaste ese disco? Sí, claro. Y digamos, lo grabé yo había otro técnico también que era Marco Stewart, ¿no? Sí. Pero yo grabé ese disco, pero sí, creo que fue vendido, mayor cantidad de vendido en volumen corto, en tiempo corto, ¿no? Yo creo que hay otros discos que se han vendido bastante, digamos, en relación, ¿no? Claro. Pero sí, fue un golpe que se hizo ahí. Ahí tenías a Camilo, que tenía bueno, yo creo que era ciego este viejo, pero de todas maneras siempre nos decía, me dicen sordo a mí, o no sé. Y mira, hablamos de Camilo como si estuviera vigente, ¿no? El Capeto le decíamos. Y tenía esa visión de ver el sexto sentido que ustedes tienen. Dice, oye, esto le va a gustar a la gente. Y la opinión de ustedes pesa mucho más que la opinión del tipo que está en un sello, ¿no? Claro. Porque se está fabricando música, digamos, o disco. Bueno, Camilo, yo fabrico música, digamos, claro, un poco con la grabación y todo. Pero él tenía ese talento. Es un hombre de radio, ¿no? Sí, bueno, Camilo es... Hay que recordar a Camilo Fernández, fallecido hace poco. Nos dejó todas estas grabaciones que forman parte de una historia musical, sobre todo de esa década que estamos recordando. Pero antes de eso, porque cuando nosotros asistíamos a las grabaciones, tú grababas las orquestas y después llegaba el cantante, se ponía los fonos y escuchaba la orquesta. Pero hubo un momento en que se grababa con cantante, orquesta y todo. ¿Y qué pasaba ahí cuando algún músico se pegaba una desafinada, etcétera? ¿Paraba todo eso? Había... Claro, antes te comenté que en muchas grabaciones hacíamos mucho empalme. Entonces, hasta el año, podríamos decir, 1963, se grababa todo directo. Eso era la escuela que había antes, veníamos con eso. Entonces, había un problema vamos a decir, de interacción sonora en los micrófonos, que tenía 4 o 5 micrófonos nada más, 4 micrófonos era, que podía contar. Entonces, uno para el solista y los chachaleros lo grabé todo directo, ¿no? Claro. Pero son 4 nomás, y bueno, y le colocan los micrófonos bien distribuidos. Y que el tipo hace una prueba primero de ensayo, entonces los planos, para claro, ubicarse, para que las voces, unas más fuertes que otras, en fin. Eso, entonces... Hasta el año 63 se grabaron prácticamente directo, le llamamos, todo directo. El cantante y la orquesta. Todo, y hacíamos 3, 4 tomas de cada, normalmente 4 y algunas más o menos, pero de cada toma, porque obviamente no salían perfectas. Entonces, fíjate bien que si tú te das el lujo de escuchar un poco, la paciencia, porque es muchas grabaciones. Hay muchas grabaciones que tienen detalles, en general, todos los detalles, mayormente en esa época, hasta el año 63. Pero, yo buscaba un aspecto que era... Te digo, yo buscaba porque hay un director artístico, como decías tú, Camilo, un caso. Claro. Chico, Antonio Contreras, me acuerdo en Aravena, de la RCA. Al inicio, cuando yo llegué, estuvo Cucho Fernández, claro, también. Bueno, pero mucha gente así, que estaban con uno, pero generalmente no estaban con uno.
Yo estaba siempre solo, Sí, pues. y con el músico, con el artista, y punto y ahí veíamos. Entonces, un poco que determinaba era yo. Ahora, yo lo que priorizaba es la interpretación. Después se me da una, como se dice, una solidez en ese criterio en cuanto a filosofía o política o tecnología, que se hablemos así, para aplicar en grabaciones, de que la interpretación es muy fundamental en la música popular. Claro, Tú no lo puedes encontrar en lo clásico, claro. donde es complicadísimo, salvo un campeón que canta como fue como Pavarotti, que hacía una interpretación de una romance, a su vez interpretaba el hombre. Claro. Canta y interpreta. Entonces, te preocupa mucho la colocación de voz. En el ámbito popular, mucha gente canta y no tiene la escuela. Y cantan, pero te tiene que llegar al pueblo, como se dice, a la gente. Claro. Entonces, buscaba mucho esto, la interpretación. Así que algunas cosas se dejaban en un tema, por ejemplo, que fallaban, había una pifia, las dejaba. ¿En beneficio de qué? De que yo siempre comento, estoy grabando, y oye, ¿cómo está? Le digo, no, todavía falta. Y cuando hacemos otra toma, digo, entonces mira, ahí se me pararon los pelos. Cuando me dio escalofrío, está. Claro. Porque me meto en la letra, en el contexto y todo, entonces ya te da el mensaje, dice, ya llegaste. ¿No? Ese queda. Entonces hay grabaciones, hasta el 63, como digo, algunas que están con detalle, hasta de afinación en algunos casos. Pero buscamos siempre que quedaran bien, o sea, es un disco. Claro. Después del 63 empezamos con los playbacks, ¿no? A aplicarlo. Con los primeros que empecé a aplicarlo, no sé si antes o después, posterior, fue con los Brica Black, me acuerdo. Y tú grabaste también a propósito de voces, porque ese fue todo un trabajo que hizo el Chino Urquide con los cuatro cuartos. Sí. ¿Cómo fue ese trabajo con los cuatro cuartos? Que, digamos, ellos grabaron muchos discos, pero sin duda que al séptimo de línea fue el disco histórico que tenía que ver con los libros de Jorge Nostroza. Claro. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo lo recuerdas tú? Un trabajo, a ver, paciencia un poco, porque eso demoró más o menos 4 o 5 meses en hacerlo, grabación casi día por medio, en algunos casos, digamos, hasta 2 o 3 días seguidos. Ahora, cuando hablo 2 o 3 días seguidos, son grabaciones que empezábamos tipo 10 de la mañana y terminábamos a las 5, 6 de la mañana o a las 10 de la mañana el día siguiente. Eso. Pero con varias, digamos, discusiones en el medio, que esto sea mejor el otro. Pero en general es eso, un trabajo de conciencia bastante bien hecho. Y con los recursos que había, los más técnicos, se lo comentaba a David, que había una consola Gillen, ¿te acuerdas que lo grabamos? Eso lo grabamos en Splendid, era el día 29. Había una consola Splendid que tenía 3 tracks. Y yo le modifiqué a una grabadora de Ampeg, que era de 3 tracks también, le aumenté una pista, la hice de 4. Entonces, así que teníamos 4 pistas. Pero esa consola no tenía panorámicos, por ejemplo. Una consola que hoy en día todas la tienen, que yo puedo hacer en grado. Entonces, si tú escuchas el long play de los 4 cuartos, el séptimo de línea, 4 cuartos, sabes que está grabado estereofónicamente, o sea, con plano, ubicado. Las 5 voces. Bueno, la colocación de las voces que están entre medio, que era la voz de Willy Oscuñán y de Peter Ricardo Videla, sí, porque Nano estaba en un extremo, al medio estaba Sergio Lillo, esto lo hizo Sergio Lillo, ¿no? Pedro Mesón hizo los primeros temas. Claro. Y al otro extremo estaba Chino Urquide. No, Chino Urquide y con Willy Oscuñán. Ricardo estaba al otro extremo, que era el barítono, el segunda voz. Y el bajo lo tenía Nano Torte. Entonces, la que están al medio colocaba 2 atenuadores de la consola, los chuenteaba, y los demás, entonces uno lo dejaba al lado derecho y el otro al izquierdo. Entonces la forma de poder, a uno le da más nivel que al otro, entonces desbalancea así a 45 grados dejaba. Esas voces están ahí, pero grabadas en esa forma. ¿Verdad? Increíble. Entonces hacíamos. Tú grabaste estuviste en Alemania, te mencionaba. Sí. ¿Y estuviste grabando allá en Alemania? Bueno, grabé por una invitación. Mientras estaba allá, grabé con Berkenfer. Hice 6 temas, pero para un long play. Pero lo dices con Berkenfer. Fue la orquesta alemana de Berkenfer, sí. que además casi fue el descubridor de los Beatles, bueno, pero él, como director de orquesta, claro. era una de las orquestas famosas. Yo me acuerdo que era la época en que estaba la de Roy Conniff y la de Berkenfer. En radio eran las 2 orquestas que sonaban. Claro, la más conocida, claro. Bueno, los discos, la serie Carreras de Éxito que tenía la Philips. Exactamente. Claro. ¿Y tú grabaste con ellos? ¿Y Sí. cómo fue esa experiencia?
con una tecnología distinta, ¿no? Obviamente, o sea, más completa, 48 canales, en cinta, ¿no? En cinta, 2 máquinas Studer, una consola de casi 60 canales en esa época, estamos hablando. Y la grabación mía fue una invitación. Ellos usan 5 personas o 4 personas. Bueno, habían varias, eran como 9 personas, pero 4 que eran un director artístico, un director musical, un director técnico, qué sé yo, y los productores, todo eso. Entonces, ellos tenían una filosofía de grabaciones que, a ver, el hombre era una eminencia, parece, y entonces yo a lo mejor con como se dice, la patué yo soy un técnico. Para mí, la persona que entra en un estudio a grabar, afuera tienes muchos pergaminos, adentro pasa a ser igual que yo nomás, punto. Claro. La idea es que trabajemos en conjunto y nos ponga, yo voy a estar a disposición tuya. Ese es mi ánimo siempre, así que conversamos. Para mí es eso, nada más. Entonces, entré a grabar por invitación, porque yo he ido a una empresa proveedora de productos electrónicos. ¿Saben? Te digo, por eso que es impresionante, porque en Londres también hice unos comentarios en una reunión que tenía con los fabricantes de las máquinas, de las consolas MSI. Y cuando ellos saben más de uno, ¿no? Que yo no tenía idea. Entonces había nombrado mucho. Pues este asunto de vino el golpe, que sí. Entonces los discos fueron difundidos allá. Entonces grabé con él, pero lo que se extrañaron es que yo interrumpí la grabación, que para mí fue mortal. Un error del bajo. Yeah. El bajo, en vez de dar un fa, por ejemplo, de una nota, un re sostenido, no le doy la nota segura, fue como al 28 o 30 compás, empezó un tema. Es un tema, esos son 6 temas que se grabaron para un long play, algo de África que se llama el long play, creo. Yeah. Entonces, yo lo interrumpí. Normalmente ellos graban, que el hombre graba entero el tema, yeah, y después van a escuchan y después corrigen. Yeah. Entonces un tema se demoran 4 o 5 horas y a veces al día siguiente graban, ¿no? Ese es el problema. Y nosotros en 4 horas hice los 6 temas, ¿no? Esa es la diferencia. Porque yo interrumpí la grabación, los 20 compases, imagínate. Entonces el tipo dice, ¿qué pasó? Me recuerdo una especie de espanto de los productores, todo. ¿Qué es lo que hice? Porque yo metí el tollback y dice, videojuegos, y dice, halten, así que se paren. Así que dice videojuegos y le dice, abdomen, ¿ya? Porque a todo esto él me pide, bueno, ¿dónde se equivoqué? ¿Un error? ¿Dónde? Ahí viene el problema. Claro. Así que devolví la cinta, se la hice escuchar y le indiqué dónde se equivocaron, ¿no? Que se equivocó el bajo. Entonces le expliqué, Stephen, danzo Stephen, así que la forma de tocar se había equivocado una nota, entonces estaba mal. Se fue adentro entonces este hombre y le dice a los productores, este señor, yo pensé que me iban a echar, y yo con cara de espanto, entonces me dice, yo mirando así con cara de pollo, me dice, este señor que me pague las veces que quiera, ¿no? Qué bueno. Que quiera, sí. Entonces, claro, es una impresión. Después tuve que explicar que yo en Santiago hacía, bueno, normalmente estaba solo y tenía que hacer no solamente producto. Ellos tienen varias áreas. Entonces yo hacía de productor musical, de director artístico, un poco de todo, todo. Técnicamente lo hacía, eso sí, pero entonces yo no entendía eso. Claro. Bueno, pero esa es como una experiencia, la dejo como una experiencia más de las tantas. Lucho Torrejón. Bueno, en Alemania grabando con Bert Kaempfer, parando la grabación. Por eso que yo, como estudié alemán y dominaba un poco el idioma, podía. ¿Se acuerda de María Pilar Larraín? Sí, claro. Pues. La revista Ritmo ella me colocaba, Don Otto me decía, Otto Torrejón. Bueno, vamos a recordar una de las grabaciones de El Séptimo de Línea, que fue Los Viejos Estandartes, que es una marcha que quedó más allá de esta grabación, una marcha que el ejército incorporó ya a su... Sí, hago una observación, claro, sí. Eso fue un error del ejército, yo creo, amigo, perdóneme, lo voy a decir aquí, perdón, del ejército. Yo grabé con todo el mundo, pero entre yo grabé con todas las bandas del ejército, carabineros, qué sé yo, aviación. Había un coronel que era director de la banda, Castro se llamaba. En esa época escogieron ellos el tema de los viejos estandartes, lo grabé con ellos también, pero les expliqué, no pueden... algo que fue hecho específicamente para las voces de los 4/4, que es mucho efecto de voces, armónicamente. Y con una letra, una densidad de letra, cantarle con una cantidad de pelados con cristos, qué sé yo, que tienen 40, no se puede cantar, es muy difícil. Claro. Cuesta mucho que lo cante, porque no pueden mantener la métrica después de cantar. Entonces digo, es muy difícil. Entonces no estoy de acuerdo que lo hayan escogido, porque escogieron otro tema. Claro. Escogieron este. Y como un antecedente más, en la grabación de esta del long play, cuando ya se terminó,
conversamos cuál tema era el más preferido. Todo el mundo, digamos, todo el mundo, nosotros, los cuatro cuartos, el que habla, nosotros más, opinamos que el mejor tema era Los Boteros de Iquique, un tema que se llama Los Boteros de Iquique. Y Hernán Serrano, que fue el que dirigió esta grabación como productor de RCA, director artístico, dijo, a los lados pongamos los viejos estandartes. Y ustedes empezaron a difundir los viejos estandartes. Claro. Luis Torrejón escuchó antes que nadie canciones que hoy día son inolvidables, como Volver a los 17, Gracias a la vida, El Ring del Angelito. Tú grabaste con Violeta Parra aquello que se llamó Mis últimas composiciones. Exacto. Y que fue premonitorio, no sé si porque ya Violeta lo había decidido, pero que fue la última grabación de ella antes de suicidarse. ¿Cómo recuerdas a Violeta Parra? ¿Cómo fue tu trabajo con ella? ¿Fue fácil, complicado? ¿De qué manera lo recuerdas? No, Violeta es una persona muy sencilla. A veces hay complicaciones con el temperamento, cuando se le olvida un poco que entra en el estudio y que hay que ponerse a disposición, ¿no? Todos los requerimientos de un estudio. Violeta era muy simple, muy sencilla, muy abstraída, muy, digamos, tranquila, ideal para hablar con ella. Tú le decías, colóquete acá, canta este micrófono, no hay problema, ella se colocaba ahí. Era, ¿cómo decir? Nunca era la artista, ¿no? El tremendo bagaje que tenía. Pero ella nunca puso problema a nada, o sea, las relaciones de ella son muy fáciles de hacer. Era muy poca, muchas veces por un problema musical, técnico, o sea, de digitación, que sea un error. Pero yo creo que grabé, no sé si, no se tendría que ver escuchar los temas, pero no me acuerdo si 4 o 5 temas de ese long play terminó ella grabando sola con su guitarra. Los otros estaban acompañados con otros grupos, pero siempre había mucha amargura, parece mucha discusión, qué sé yo. Pero en general eso, pero era una tremenda mujer, una gran compositora. Tenía un bagaje de ella, era tremendo en el sentido de sensibilidad, ¿no? No lo mostraba, ¿me entiendes tú? No sé, un tipo que se tiene como Domenico Modugno, que es un artista, entró al estudio, ¿me entiendes? Grabamos con él, entonces, y hay que un poco aterrizarlo, esa es la verdad. Claro. No, ella era muy simple, muy sencilla, una mujer muy sencilla. Yo grabé con ella, grabé con Isabel, con Ángel, no, muchas cosas, pero ella era un ejemplo, vamos a decir yo, un ejemplo de cómo debe grabarse un poco, ¿no? Sin ser como demostrar. Algunos artistas te le acercan al micrófono, se alejan porque tú tratas mejor los vocales o no. Pero ella no dominaba, sin dominar nada, pero sí su disposición era muy llana a grabar. Fue un gran ejemplo de ella, ¿no? Y siempre, bueno, lo que yo, en un estudio, tú sabes, uno participa con ellos más que nada y saca el mejor partido de los artistas. Así que siempre conversamos, qué sé yo, y me allano a todos, ¿no? Eso. Lucho, ¿tú te acuerdas cuánto demoró la grabación de ese long play, Mis últimas composiciones? Ella volvió varias veces al estudio. Más o menos, sí, como unas 5 veces, o sea, un mes y medio más o menos, un mes y medio. Los últimos temas los hizo en 3 días más o menos, una cosa así. Pero se grababa en horario diferido, ¿no? Eso, pero no más, un mes y medio más, total. Con 6 sesiones. Ahí estuvo Alberto Zapicán, la acompaña en alguna, pero en general no tenía un gran acompañamiento, ¿no? No, poco. Sí. Poco. Como te digo, Ángel y Isabel lo acompañaron creo que en Charango. No me acuerdo bien de todos los que participaban ahí, ¿no? Yo tengo que escucharlo y me doy cuenta y me acuerdo un poco, pero no. Pero más o menos eso, no fue mucha la gente. Te digo, terminó como con 5 o 6 temas sola, su guitarra. Bueno, Lucho, tú estás trabajando.